tardes a todos los amigos de la Sociedad Bolivariana en Colombia. Tenemos hoy una magnífica conferencia que será producida en el Valle del Cauca sobre la Revolución Francesa, presentada por nuestro ilustre colaborador y miembro de la Bolivariana, doctor Leonardo Tafur González, quien es un muy distinguido intelectual del Valle del Cauca, nacido en Santiago de Cali. Estudió en el Colegio Berchamps de Cali y después se graduó de bachiller con los jesuitas, y sus estudios universitarios y económicos los hizo en Bogotá, lo mismo que las ciencias jurídicas, que es doctor en ciencia jurídica por el Conciliador Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Tiene una larguísima experiencia. Fue cofundador con su padre Leonardo Tafur Garcés y su hermano Leonardo de la prestigiosa firma de abogados L. Tafur Garcés y Asociados de Cali. Ha formado parte de varias firmas especializadas en el derecho colombiano. Fue juez primero promíscuo municipal de Cali, de Buga, y profesor de Derecho Constitucional, concejal y presidente del Consejo Municipal de Cali, miembro de la Academia de Historia del Valle, diputado y presidente de la Asamblea del Valle, presidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca, fue senador liberal de la República de Colombia y fue miembro de la Junta Directiva de la Portuvalle o Museo de la Tertulia. Ha escrito varios libros, uno, por ejemplo, muy importante, que fue El socialismo colombiano, de los derechos humanos y la ciencia política. Tiene otro de composiciones poéticas, breve crónica de la conquista del Imperio Inca, lecciones políticas y constitucionales del libertador Simón Bolívar, y un nuevo libro de biografía de historia del libertador sobre el pensamiento democrático de nuestro ilustre libertador. Es miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia, cosa que nos honra profundamente. De manera que, por el mayor agrado, invito al doctor Leonardo Tafur González a que inicie su conferencia. Adelante, mi doctor. Un cordial saludo a los miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia y en particular a los generales y oficiales de la República. Mi conferencia de hoy versa sobre la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. La Revolución Francesa, que curiosamente en la historia surgió con posterioridad a la influencia de la Revolución Norteamericana del 4 de julio de 1776 y su Declaración de Derechos, nacida de las inteligencias de Jefferson, Franklin, Adams y Washington y sus compañeros, convocó con fuerza el examen nacional e internacional de Francia, con múltiples cuadros y textos como alma de su obra
creando el camino de su historia, cuyos hechos, pasados los años, podemos referir a veces con encanto y a veces con dolor o terror, dada su heterogeneidad. Iniciada su exploración, podemos pensar de sus hechos en algunas comprensión como fruto de nuevas ideas políticas que se presentan con posibles informaciones o contradicciones que vienen a constituir aparentemente un nuevo maestro que irrumpía en otro tiempo, tal vez incrédulo o no, oscuro o iluminado, invernal o primaveral, mirando cielo o infierno, o tal vez caminos opuestos para bien o para mal. Hablamos de una prima revolución por su novedad que así aparece asociada a la libertad, violencia o no, y en atención a que en la noche del 14 de julio de 1789 ocurrió la toma de la prisión de la Bastilla y que bajo la aparente liberación de algunos presos la gestión verdadera era la búsqueda de la pólvora y la parálisis de las tropas reales, y que ante el ataque popular, el informe que diera el duque de la Rochefoucauld al rey Luis XVI generó su pregunta cenital. Preguntó: ¿es una revuelta? A lo que el duque le respondió: no, señor, es una revolución, apareciendo así como primera palabra la palabra revolución, como el movimiento estelar que escapaba al poder humano. En las 4 grandes revoluciones conocidas, la inglesa, la norteamericana, la francesa y la rusa, la masa se componía de un montón de hombres y mujeres, tal vez cargados de energías activas, en tumulto, sin capacidad de estar previamente orientados hacia la creación de un nuevo sistema social, no místico, ni deliberado racionalmente, no divino, sino terrenal y humano, que adelante proclamara la igualdad de todos los hombres y su libertad en un mundo civilizado, pero que al parecer no obedecía a una dinámica política, sino tal vez a una expresión de una situación económica elemental, del plan cotidiano, que ya desde la época de Aristóteles se expresaba que el hombre debía ser liberado de las preocupaciones de la vida material, como a veces presentaba el ruso Bakunin cuando escribía sobre los orígenes del socialismo. La Revolución Francesa solo se da cuando sorpresivamente se presenta la novedad asociada a la libertad y cuando la violencia constituye una forma completamente diferente de gobierno, dando lugar a la formación de un cuerpo político nuevo, y cuando la liberación de la opresión conduce a la constitución de la libertad. Solo entonces podemos hablar de revolución. La revolución trajo a las masas el evangelio de los derechos del hombre, y al socialismo
como la consecuencia lógica de la dinámica de la resolución que, como observó Aristóteles, el hombre, para liberarse de las cuestiones materiales, el poder, el pensar, el liberarse, el identificarse para llegar a ser hombre, debe liberarse de las preocupaciones materiales para poder llegar a ser hombre. Así, la revolución consiste en la transformación radical de las relaciones sociales y de las estructuras políticas en un mundo, en una situación completamente renovada. En el año de 1789 surgió el concepto de nación como el de un cuerpo entero y la masa o multitud de ciudadanos de un país fundados en un solo bloque, como ocurrió conquistando a Francia. Generaron el importante sentimiento supranacional del hombre geométrico, surgiendo así la Revolución Francesa como un movimiento burgués no proletario de tipo comunal. Así, por el año de 1775, para la época de Voltaire y Rousseau, a la soberanía real y al pacto social lo sustituye. En consecuencia, los conceptos del pacto social sustituyen la soberanía real, y así el Estado alcanza la totalidad del ente jurídico nacional, donde cada asociado enajena la totalidad de sus derechos en favor de la comunidad estatal. Los derechos humanos en Francia generaron su desarrollo constitucional a partir de los estados generales o asamblea representativa convocada por el rey en 1789, generando su primer constitución democrática por allá en 1791, conteniendo a la cabeza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que Lafayette, el Marqués, extrajera importantes ideas americanas. El Tratado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactado por Sieyès, el primer orden constitucional democrático francés de 1791, garantizó los derechos naturales y civiles. La segunda constitución, aprobada por la Convención de 1792, abolió la realeza y, aunque aprobada plebiscitariamente, no tuvo vigencia, proclamándose finalmente la República Francesa. La tercera constitución, dictada 2 años después, en 1795, denominada directoral, por poner al frente del Poder Ejecutivo a un directorio de 5 miembros nombrados por el cuerpo legislativo, proclamando los derechos fundamentales del hombre, organizando la separación de los poderes y la reglamentación de elecciones ante la elección de las innovaciones napoleónicas de Bonaparte el 18 de Brumario, aboliendo el directorio para integrar el consulado de 1799, implantando las constituciones napoleónicas, apelando al principio jacobino del plebiscito para aprobar
los actos fundamentales del nuevo gobierno. Sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se expresa que los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean respetados, y para que las declaraciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Por tanto, el artículo primero proclama que la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En su artículo 1 proclama: el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. En su artículo 3 proclama que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. El artículo 4 de la Declaración prescribe que la ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer esta que ella no ordene. El artículo 5 define que la ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad, que nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene. El 6 prescribe que la ley define es la expresión de la voluntad general, que todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración personalmente o a través de sus representantes, que debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además,
puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias serán castigados, como todo cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato y es culpable si opone resistencia. El artículo 7 prescribe en su declaración que la ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y que tan solo se puede ser castigado en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. El 8 define que puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Y dice el 9 que nadie puede ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Define el 10 que la libre comunicación del pensamiento y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados. El 11 define que la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza está instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración define el 12 que resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus capacidades. Define el 13 que todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o a través de sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración. Y el 14 nos dice que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. El 15 nos dice una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, no determina la separación de poderes, carece de constitución. El 16 precisa que por ser la propiedad de un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente y con la condición de que haya una justa y previa indemnización. Y finalmente, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos Humanos nos define:
que por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente y con la condición de que haya una justa y previa indemnización. La Asamblea Francesa publicó su segunda declaración contentiva de los derechos del hombre y del ciudadano con fecha 24 de junio de 1783. La Constitución del año octavo, siguiendo el norte de los termidorianos, como la usanza de los hombres del directorio y los protagonistas del brumario, pretendían la estabilización de la revolución, evitando aventuras electorales, conservando el poder en manos de los notables para asegurar al Ejecutivo la duración y su continuidad, que si ellos, el elector, estimara para realizar, tropezando con Napoleón Bonaparte en ese entonces, quien confiscó el brumario en su beneficio e hizo adoptar una constitución bajo la imagen de Bonaparte, presentada un mes después del golpe de Estado del 22 de febrero del año octavo, 13 de diciembre de 1799, cuya constitución entra a aplicarse el 25 de diciembre de 1799, con designación consular de 3 miembros, encabezados por Bonaparte, acorde a la constitución surgida con un voto parlamentario dudoso, en cuya proclamación los 3 cónsules manifestaron que la Constitución francesa se fundaba sobre los auténticos principios del gobierno representativo, sobre los sagrados derechos de la propiedad, la igualdad y la libertad, que los poderes de la Constitución serían fuertes y estables, que los ciudadanos y por los ciudadanos la revolución quedaba situada en los principios que la comenzaron y que, habiendo concluido con sus artículos 95, el 39 legalizaba el golpe de Estado, afirmando entonces que la Constitución nombrara en ese momento como primer cónsul al ciudadano Bonaparte. Podemos referirnos al primer cónsul Bonaparte diciendo que nació en Ajaccio el 15 de octubre de 1769, que falleció en la isla de allá en Lockwood el 5 de mayo de 1821, que fue el mayor genio militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio, y su golpe de Estado del 18 lo convirtió en primer cónsul de la República el 11 de noviembre de 1799 y cónsul vitalicio el 2 de agosto de 1802, hasta su proclamación como emperador el 18 de mayo de 1804 hasta el 3 de abril de 1814, creador de la dinastía Bonaparte y gobernante de casi toda la Europa occidental hasta su derrota
en la batalla de Waterloo por el duque de Wellington, que fuera durante 20 años el regente auxiliar de la reina hasta su fallecimiento, Diana Victoria de Inglaterra. Él creó la dinastía gobernantes hasta su derrota en Waterloo, que tuvo lugar en Bélgica el 18 de junio de 1815, siendo derrotado para siempre en esa batalla en Bélgica y desterrado a Santa Helena en medio del Atlántico por las principales fuerzas militares británicas y alemanas. Napoleón es el padre del Código Napoleónico o Código de Derecho Civil, que nos redactara para bienestar con el célebre autor literario Andrés Bello. Por eso, cuando nosotros como estudiantes de Derecho pisábamos la Universidad Javeriana en primer año, nos informaron: vamos a enseñarles el Código Napoleón. ¿Por qué? Porque fue que el emperador Napoleón le ordenó realizar a don Andrés Bello para constancia de la Europa Central y de la América Latina, terminando sus vidas en Santiago de Chile. El emperador Napoleón nació en la isla de Córcega un año después de que Francia la comprara a la República de Génova, siendo su padre un abogado y en su época juvenil devoto lector de los clásicos Polibio, Plutarco y Arriano, con profunda presencia espiritual. Fue un comandante de artillería y amigo íntimo de Robespierre durante la Revolución Francesa, después del sitio de Tolón, siendo el héroe del sitio y adquiriendo nombramiento de general de brigada. Encontrándose en París en 1795, defendió la convención en el Palacio de las Tullerías, ganándose la confianza de su líder Barras y casándose con la amante de Barras, Josefina de Beauharnais, quien más tarde alcanzara el título de la emperatriz de toda Francia. Seguidamente tomó el mando del ejército francés en Italia, distinguiendo su mágica figura juvenil en la famosa aventura de David en el puente de Arcole, verdaderamente impresionante, cuando derrotó a los ejércitos de los estados pontificios. En 1797, Napoleón derrotó a 4 generales austríacos con tropas superiores y forzó a Austria a firmar el primer tratado de paz de Campoformio en una victoria general y posterior, ocupando Venecia, que gozaba en ese entonces de 1000 años de independencia. Él fue un exitoso comandante que sus conocimientos e inteligente aplicación de las tácticas militares, creando la fuerza móvil de artillería, y durante su campaña de Italia se convirtió en una figura importante en la política francesa, que a su regreso a París fue recibido como un héroe conquistador. Posteriormente, en 1798, adelantó la expedición de la conquista de Egipto, acompañado de científicos, ganándose a los ingleses la famosa batalla de las pirámides, con solo 25,000 hombres enfrentados a 100,000 del enemigo, siendo derrotado en la batalla del Nilo por el almirante Nelson,
quien años más tarde en la batalla de Trafalgar huyera a las fuerzas navales franco-españolas, que santificando su descenso fue el descubridor de la maravillosa piedra de la Roseta, que con su diccionario permitiera el conocimiento de las pirámides y la realeza egipcia. Después de organizar el Código Civil en 1804, creó los Códigos Penales de Comercio con el americano Andrés Bello. Para el año de 1800 ganó la batalla sobre Austria y afirmó su dominio, concordando en 1801 con el Papa Pío VII. Para los años siguientes, en 1803, celebró la famosa venta del territorio de Luisiana a Norteamérica, de 2 millones de kilómetros que los Estados Unidos reclamara a Francia, siendo posteriormente coronado en la Catedral de Notre Dame de París en presencia del Papa Pío VII, teniendo llegar a la maravillosa sinfonía y escuchando la maravillosa sinfonía heroica de Beethoven, pero no permitió que el Papa lo coronara, temiendo que tal vez algún día revocara su coronación. La coronación fue auténtica. Siguiendo las ideas del suministro de policía, que era Fouché, el tenebroso de la historia, convino en transformar su consulado vitalicio en un imperio después del 28 de mayo de 1804, reanudándose la guerra naval con la Gran Bretaña, conformada la tercera coalición de Gran Bretaña, Rusia, Suecia y Austria, que más adelante lo derrotará. Ocurrió después la dramática batalla naval de Trafalgar, la de Mekong y la de Austerlitz, sucediéndose nuevas coaliciones y batallas, y la crisis española con la adjudicación del trono a su hermano José. Posteriormente, al darse la intervención en América en 1796, con el ocaso de su campaña en Rusia durante 1811 y adelante su grave retirada de Rusia, donde perdieron cerca de 600,000 hombres en la nieve de su ejército, disponiendo el Congreso de Viena. Entre 1814 y 1815, el nuevo orden europeo post-napoleónico, sucediéndose seguidamente la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, que culminó con su prisión en la isla de Santa Helena en el Atlántico, después de ser vencido por el duque de Wellington. Comprobándose en recientes investigaciones con sorpresa que el análisis de las muestras de su cabello estaban impregnadas con el veneno de arsénico en dosis altamente peligrosas, que concluyeron su muerte por envenenamiento el 5 de mayo de 1821. La historia de Francia y de la Revolución Francesa es algo de lo más grandioso que trajo la cultura y el porvenir de toda América. Gracias, señor presidente, por darme la oportunidad de llevar las letras de la Revolución Francesa. Muchísimas gracias y muy distinguido, doctor. Usted ha hecho una exposición fantástica sobre lo que fue el proceso napoleónico y cómo fue la Revolución Francesa. Me parece interesantísimo para los bolivarianos escuchar esta magnífica experiencia suya de conocimiento y de investigación, porque en realidad,
como es apenas natural, nosotros no estamos muy bien informados sobre eso. De manera que muchísimas gracias por esta presentación tan buena y se lo agradezco mucho y muy especialmente por el gusto que nos da de que usted aún sea uno de los mejores investigadores que tiene la historia universal y que nos brinde en forma permanente sus conocimientos. Muchísimas gracias. Ahora invito a los ilustres miembros de la Sociedad Bolivariana a que me cuenten sus comentarios sobre la magnífica conferencia que hemos escuchado. Doctor Miguel. Hola, mi coronel Mario. Bueno, pues ha sido una conferencia indudablemente valiosa que nos ha llenado de satisfacción de repasar y conocer muchos detalles relacionados con la Revolución Francesa y con la importancia militar y política de Napoleón. Realmente no siempre y no es fácil oír disertaciones como la que hoy hemos tenido el gusto de escuchar al doctor Tafur. De manera que mis felicitaciones muy sinceras al doctor Tafur y a usted como presidente por habernos dado la oportunidad de tener algo tan significativo como la conferencia que oímos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Doctor Santa María, estoy inmensamente agradecido con la Sociedad Bolivariana de Colombia, con la calidad tan maravillosa de sus miembros, porque me han dado la oportunidad de explorar unos que han sido muy frecuentados, como son los de la antigua Grecia, los de Francia y los de Inglaterra. Pero tengo una pequeña sorpresa para la próxima conferencia que su señoría me logre otorgar. Es la referencia a que un ciudadano nacido en lo que hoy es territorio colombiano, en la ciudad de Popayán, que fuera el único autor en reemplazo de los reyes de España cuando la revolución y proclamó la República Francesa y elaboró la Constitución, la primera Constitución. Se trata de uno de esos maravillosos autores que espero su señoría me dé la oportunidad a fines del año de poder referir esa historia magnífica de cómo un personaje nacido en Popayán gobernara a España en la regencia del problema monárquico y fuera el autor de la declaración política gratuita que hubo en ese entonces. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, mi querido doctor Leonardo. Con muchísimo gusto acepto su propuesta y claro que le daré una oportunidad para que usted y yo nos pongamos de acuerdo para que trate esta conferencia tan interesante que nos ha propuesto. Sigo adelante, a ver. Felicitaciones a su señoría, el señor presidente. Usted guarda en la Sociedad Bolivariana de Colombia todo lo más puro de la grandeza del ejército del Libertador Bolívar. Los generales de la República a los cuales rindo homenaje desde la ciudad de Cali. Ellos son los que han salvado, salvaran y constituyeran la patria. En ellos tenemos la esperanza final. Un homenaje para los generales y oficiales de la República de Colombia que usted tanto cuida en la asociación. Un abrazo. Con mucho gusto. Aquí tenemos una gran devoción
por las Fuerzas Armadas, porque naturalmente esa es la mejor herencia del Libertador. De manera que aquí los tenemos siempre presentes en todas nuestras reuniones. Gracias, presidente. Pues quería corresponder a esas bellas palabras del doctor Leonardo, porque no solamente se ha distinguido siempre por la calidad de las conferencias que nos ha dado a conocer, como la de hoy, que es una conferencia de una importancia extraordinaria, porque esa revolución pues es un hito entre las diferentes historias del mundo, de manera que todavía en las discusiones que se están dando hoy aquí en Colombia tendrán que necesariamente considerar esos principios que vienen desde la Revolución Francesa y sobre todo la forma de hacer una revolución, ¿no? Que puede ser violenta, que nosotros la tuvimos durante 50 o 60 años por dosis mínima en cuanto al transcurso del tiempo, pero máximas en cuanto a las expresiones de la violencia en general. Igualmente le agradezco las palabras elogiosas para quienes hemos dedicado la mayor parte de nuestras vidas al servicio de una institución como el Ejército Nacional. Me cabe el orgullo de estar acá acompañado nada más ni nada menos que con el señor coronel Gentil Almario Vieda, con quien alguna vez alrededor de 300 jovencitos ingresamos a la escuela militar en febrero de 1955. Estuvimos 4 años en la escuela militar y alrededor de, redondeamos como 40 años al servicio de la República. Entonces, es muy grato para uno recibir de una persona tan ilustre como usted esas cálidas palabras, y créame que en usted y en los otros conferencistas que hemos tenido, ¿no? El doctor Monroy, en fin, y las demás personas que han tenido la oportunidad de participar acá con nosotros en las conferencias, pues es un orgullo muy grande para la sociedad bolivariana. Entonces, ya pasamos la centuria de las conferencias y yo creo que ya va siendo hora de empezar a plasmarlas en un libro, pero estamos esperando cuadrar la caja, porque la pandemia nos descuadró la caja bastante y en este momento pues la sede es donde se encuentra situado en este momento nuestro querido presidente Miguel Santamaría Dávila. Muchas gracias, doctor Leonardo. Fue usted muy gentil y espectacular la conferencia sobre la Revolución Francesa. Muy amable. Señor general, permítame, señor presidente, referirme al general para darle mis gratitudes. Desde niño, del brazo de mi padre, que también fuera presidente de la Academia de Historia del Valle, siendo yo tataranieto de quien en la batalla de Palacé estuviera luchando por la independencia del Valle del Cauca, llevo en mi sangre la admiración de nuestro ejército. Cuando escucho la voz de un general como el que acabo de escuchar, me emociono profundamente y creo y estoy seguro que los generales de Colombia son la reserva de la patria. Un abrazo grande y un homenaje a todos los militares y oficiales de Colombia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mi amor. Bueno, creo que ya agotamos el tiempo de nuestra conferencia de hoy, que fue muy brillante y muy educativa, de manera que los invitamos para dentro de 8 días a estar presentes en la conferencia número 115, el próximo jueves.
De manera que hasta ese día los esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas noches, les deseo a todos y una fin de semana muy tranquilo en medio de estas arremetidas que estamos recibiendo, no solamente del tiempo, sino de quienes quieren romper el orden en Colombia. Muchas gracias.